y hoy les estaré hablando de las integrales de superficie. Las integrales de superficie son un tipo de integral múltiple que permiten calcular magnitudes distribuidas sobre una superficie en el espacio tridimensional. Estas pueden ser área, flujo o masa superficial. Las integrales de superficie sirven para sumar cantidades que varían punto a punto sobre una superficie curva o plana. Ahora les estaré hablando acerca de los tipos de integrales de superficie. Tenemos la integral de una función escalar que calcula magnitudes como área, masa y energía distribuida sobre la superficie. Después tenemos la integral de un campo vectorial que mide el campo vectorial F a través de una superficie S, donde n es el vector unitario normal. A continuación les estaré presentando un ejercicio del área de superficie. Este dice que debemos calcular el valor del área de la superficie S, siendo esta una porción del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 4, delimitada por los planos z igual 0 y z igual a 2 menos y. Tenemos la primera fórmula que significa la medida del recinto sobre el área que vamos a integrar. Así que reemplazamos esta fórmula por esta, que es un campo escalar, que vamos integrando por el valor de 1. Entonces tenemos que f por 1 nos va a quedar una integral del módulo de r de u vectorial, rb de diferencial, u y diferencial v, que es la fórmula que corresponde al cálculo del área de una superficie del espacio. Ahora necesitamos la parametrización de esta superficie. Para ello vamos a elegir un radio fijo correspondiente al radio del cilindro que corresponde a una circunferencia. Entonces tenemos que R de V va a ser igual a X igual a 2 por coseno de U, Y igual 2 por seno de U y Z igual a V. Entonces para la variación de U, tomando en cuenta la circunferencia completa, tenemos 0 de este lado y 2pi del lado siguiente. Para la variación de v tenemos 0 de este lado y del derecho tenemos 2 menos 2 por seno de u. Ahora para la parametrización como vector tenemos r de v va a ser igual a 2 coseno de u, 2 seno de u y v. Para calcular r de u, que sería con la derivada respecto a u, va a ser igual. R de u tiene un valor de menos 2 seno de u, 2 coseno de u y 0. Y para la derivada con respecto a b va a ser igual a 0, 0 y 1. Ahora vamos a calcular el producto vectorial fundamental RBD formando los determinantes correspondientes. Para la primera componente tenemos 2 coseno de u, 0, 0 y 1. Para la segunda componente tenemos menos 2 seno de u, 0, 0 y 1. Y para la tercera componente, que son los cuatro elementos últimos en el determinante, es menos 2 seno de u, 2 coseno de u, 0 y 0. Después vamos a obtener las componentes del producto vectorial, que tenemos 2 coseno de u, el opuesto, que sería 2 seno de u y 0. Y para calcular el módulo tenemos que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, que sería raíz cuadrada de 4 coseno al cuadrado de u más 4 seno al cuadrado de u igual a 2. Ahora para calcular el área tenemos la fórmula y una integral doble, que la primera va de 0 a 2pi y la segunda de 0 a 2 menos 2 seno de u, 2 por dv por du. Eso va a ser igual, se resuelve la integral que está adentro y quedaría de 0 a 2pi, 2v, que va de 0 a 2 menos 2 seno de u, de u. Esto nos va a quedar una integral que va de 0 a 2pi y la resolución sería 4 menos 4 seno de u igual a 4u más 4 coseno de u evaluado de 0 a 2pi. En este caso, lo único que vamos a resolver sería 4u sobre 2pi y este quedaría eliminado el 0. Entonces su respuesta sería 8pi unidades de área. Para finalizar, daré un ejemplo en la vida cotidiana de las integrales de superficie.
y es cuando se aplican en cosas tan comunes como el diseño de las aspas de un molino de viento, donde permiten calcular la fuerza total que ejerce el viento sobre una superficie curva. En la carrera de Ingeniería Mecatrónica, estas integrales son fundamentales para analizar campo electromagnético en motores, medir el flujo de fluidos en sistemas hidráulicos y en modelados 3D de robots. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Darian Isabel Reyes Gómez. Hoy les hablaré sobre el teorema de Green, que relaciona una integral de línea con una integral doble. Este teorema conecta lo que ocurre con el borde de una región con lo que pasa dentro de ella y simplifica los cálculos al transformar una integral en el contorno en una integral sobre el área. A continuación les estaré explicando un breve ejercicio. A continuación les estaré explicando un ejercicio del teorema de Green. Usando el teorema de Green, calcular la integral de línea, donde c es el cuadrado en vértice de 0,0, 1,0, 1,1, 0,1 recorrido en sentido antihorario. Primer paso, tenemos que identificar los datos de P y Q, que estas son las partes que acompañan a dx y dy respectivamente. Entonces P tendremos que es x al cuadrado y Q, que sería x al cubo. Como segundo paso tenemos que recordar el teorema de Green. Aquí tenemos la fórmula que nos dice que la integral cerrada en C de P de X más Q de Y va a ser igual a la integral doble en R de la derivada parcial en Q con respecto a X menos la derivada parcial en P con respecto a Y, todo esto multiplicado por dA. Luego continuamos con el paso número 3, que sería derivar P y Q. Entonces tenemos que la derivada parcial de Q con respecto a X sería 3x al cuadrado. Y la derivada de P con respecto a Y sería x al cuadrado. Después tenemos que restar estas expresiones y nos queda de 3x al cuadrado menos x al cuadrado va a ser igual a 2x al cuadrado. Como paso número 4 tenemos que sustituir en la fórmula. Entonces la integral de línea se convierte en una integral doble de 2x de a sobre toda la región R. Entonces esto nos va a quedar así. Entonces, como paso número 5, tenemos que resolver la integral doble. Como la región R es un cuadrado de 0 a 0, en X y en Y podemos expresar la integral doble de esta manera. Y el resultado que teníamos con el 2Y y de X. Luego tenemos que integrar con respecto a Y y respecto a X. Entonces, respecto a Y, primero la integral de 2x de Y es 2x por Y, evaluando de 0 a 0 nos da como respuesta menos 0, y esto va a ser igual a 2x al cuadrado. Luego tenemos con respecto a x y la integral de 2x es 2 por x entre 3 evaluado de 0 a 1 y eso nos da así. 2x. Ahora 3 entre x. 0. Y la respuesta de esto va a ser 2 tercios. Y al final, entonces tenemos que la respuesta del teorema de Green de este enunciado sería 2 tercios o 2 dividido entre 3. Para finalizar, un ejemplo fácil sería optimizar el tiempo en las filas del supermercado. En la vida cotidiana todos queremos reducir el tiempo de espera. Y en ingeniería industrial, eso se aplica al análisis de procesos y mejora de la eficiencia. Por ejemplo, estudiando los tiempos y movimientos para que las cajas funcionen más rápido y con menos fila. Muchísimas gracias.
Hola, mi nombre es Jaylen Ayara Hernández Aguilar. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el teorema de Gauss. El teorema de Gauss, también llamado el teorema de la divergencia, es una herramienta matemática que permite relacionar el flujo de un campo vectorial que atraviesa una superficie cerrada con la divergencia del campo dentro del volumen limitado por esa superficie. En la vida cotidiana, podemos imaginarte que estás en tu casa y tienes aire acondicionado. El frío que entra al cuarto y el aire caliente que sale por el extractor o el molino de viento del techo pueden representarse como un flujo de aire que atraviesa las paredes del cuarto, una superficie cerrada. El teorema de Gauss te permite entender que la cantidad total de aire que sale por las rejillas o el extractor es igual a la cantidad de aire que entra y se distribuye dentro del cuarto. Sería una divergencia dentro del volumen del cuarto. Así, este teorema ayuda a analizar cómo se comporta el flujo del aire dentro de un espacio cerrado, algo que influye en la ventilación y la eficiencia del aire acondicionado. Ejemplo aplicado en la carrera. En ingeniería industrial, el teorema de Gauss tiene aplicaciones en el análisis del flujo dentro del sistema físico o productivo. Por ejemplo, en una fábrica puede usar el teorema para estudiar el flujo de calor o de aire comprimido dentro de una máquina o un sistema cerrado. Suponiendo que tienen un horno industrial, quiere analizar cómo se distribuye su calor en su interior usando el teorema de Gauss. El flujo de calor que sale por las paredes del horno, la tasa de generación de calor dentro del horno, esto te permite determinar si hay pérdidas de energía, zona de sobrecalentamiento o ineficiencia en el sistema, lo cual es clave en el diseño y mantenimiento industrial. Hola, buenas, mi nombre es Denis Telle, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica. Hoy les voy a hablar acerca del teorema de Stokes. El teorema de Stokes conecta integrales de líneas con integrales de superficie. Este teorema establece que la integral de la rotacional de un campo vectorial F y sobre una superficie orientada S es igual a la integral de F a lo largo de su curva frontera con C, siempre que C esté orientada consistentemente en S. En nuestro día a día podemos aplicar este teorema en una bicicleta. Imaginémonos la rueda. La rotación mide cómo gira el campo dentro de la superficie, mientras que la integral de línea mide cómo empuja el campo a lo largo del borde. Entonces esto dice que ambas son lo mismo. En ingeniería mecánica podemos aplicar este teorema en el diseño de turbinas eólicas. Estas son las que generan energía eléctrica. En resumen, el teorema de Stokes nos enseña que lo local, en este caso lo rotacional, y lo global, en este caso la circulación, están conectados.